Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. A finales del siglo VIII, cuando la Europa medieval emergía lentamente de la Edad Media, la gente del norte, por mar, comenzó a lanzar inesperadamente incursiones contra ciudades y pueblos costeros alrededor del mar Báltico y el mar del Norte. En unas pocas décadas se aventuraron más allá, aventurándose tan al sur como España, al norte de África y el Mediterráneo, y tan al este como el río Volga. En algunas regiones atacaron y saquearon, desapareciendo tan rápido como habían llegado. En otras regiones se asentaron y exploraron, desde las vastas estepas de lo que se convertiría en Rusia hasta las frías aguas del Océano Atlántico Norte, hasta Islandia, Groenlandia y América. Estos pueblos eran escandinavos, a los que también llamamos vikingos. Examinaremos de dónde proviene el término vikingo. Las crónicas europeas de la época describían a los escandinavos con una mezcla de miedo y condena, porque eran saqueadores y guerreros despiadados, y eran paganos en una época en la que muchas de las regiones que atacaron estaban pobladas por cristianos. El miedo a los escandinavos solo disminuyó en el siglo XI, ya que se habían asentado y asimilado en regiones más allá de su cuna, en Escandinavia, y se habían cristianizado progresivamente. La forma en que los europeos entraron en contacto con los escandinavos durante la Edad Media influyó fuertemente en la historiografía durante mucho tiempo. De hecho, siglos más tarde, fueron vistos como meros bárbaros, hasta el comienzo de un renacimiento en los siglos XVIII y XIX. Este renacimiento despertó el interés por su cultura e hizo que los no escandinavos se dieran cuenta de que los escandinavos tenían una cultura original que se había formado mucho antes de la Edad Media. Este periodo de renacimiento también dio lugar a nuevos estereotipos o mitos sobre los vikingos, estereotipos que siguen prevaleciendo hoy en día. Les contaré un poco sobre esto también, pero solo para darles una anécdota, un ejemplo. A menudo se les representa con cascos con cuernos, que es un invento del siglo XIX. No hay rastro de tales cascos en descripciones contemporáneas o restos arqueológicos. La imagen persistente de los escandinavos como guerreros predominantemente violentos es también una representación estrecha. Ninguna sociedad puede sostenerse únicamente a través de la guerra. Los escandinavos también eran agricultores, pescadores, cazadores y artesanos, y constituían una sociedad compleja. La mayoría de ellos permanecieron en Escandinavia, en lo que hoy es Dinamarca, Suecia y Noruega. Así que esta noche vamos a echar un vistazo a la historia, la cultura y las sociedades de los nórdicos, de dónde vinieron y por qué de repente se expandieron fuera de Escandinavia, cómo esto cambió el mundo y dejó una huella, desde Rusia hasta Normandía y Gran Bretaña. Esta va a ser una visión general de la época vikinga. Como siempre, no es necesario que veas el video para entender la historia. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde,
o saltar directamente a una parte particular de la historia. Las marcas de tiempo están enumeradas en la descripción y se fijan en el primer comentario también, así como enlaces a diferentes opciones de transmisión como Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music, que puede que sean más adecuadas para ti. Te pedimos que, si te es posible, te suscribas al canal y le des clic al botón me gusta. Esto nos ayuda a promover el canal y eliminar anuncios tanto como YouTube nos los permite. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Ahora, asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Toma una respiración larga y relajante. Y cuando exhales lentamente, siente que tus hombros se caen. Libera la tensión en tu cuello. Deja que tu cara se suavice y tu mandíbula se relaje. Y asegúrate de que tus dedos no estén contraídos y que tus piernas también estén relajadas. Y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora vamos a explorar. Esta historia comienza hace más de 1200 años, cuando las velas de los barcos vikingos comenzaron a multiplicarse en el Báltico y el Mar del Norte. Tradicionalmente, el inicio de la era vikinga se fecha en el año 793 después de Cristo, cuando se produjo un ataque contra la abadía de Lindisfarne en Inglaterra. En ese momento, esta abadía era un importante centro de aprendizaje y posiblemente docenas de monjes residían ahí. Se encontraban frente a la costa del norte de Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia. Los monjes fueron arrojados al mar o llevados como esclavos. La abadía fue saqueada y los escandinavos desaparecieron. Esta fecha, este año 793, fue elegida como inicio porque este ataque fue impactante, pero no necesariamente el primero. Los hallazgos arqueológicos indican que ya en el siglo VIII ha habido contactos entre Escandinavia y Gran Bretaña. Esto también era cierto para las costas meridionales del mar Báltico, que estaban cerca de Escandinavia, que hoy es Alemania, Polonia y los estados bálticos. Estas incursiones no hicieron más que intensificarse en las décadas siguientes y en nuevas regiones. A lo largo del siglo IX, el miedo vikingo se extendió a muchas regiones costeras de Europa e incluso al interior. Esto fue posible porque los hombres nórdicos también navegaban por ríos en sus barcos y podían atacar asentamientos a decenas de millas de distancia del mar. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos guerreros? ¿Qué buscaban? ¿Y por qué habían comenzado a aventurarse fuera de Escandinavia? Los escandinavos, o pueblos nórdicos, se habían establecido en Escandinavia siglos antes como una rama de los pueblos germánicos, prosperando junto a los celtas, griegos, pueblos itálicos y muchos otros. Formaban parte de los pueblos indoeuropeos que emigraron en oleadas sucesivas desde las estepas de Eurasia a partir de hace miles de años. Los indoeuropeos tenían una fuerte influencia en las regiones a las que llegaban, a menudo mezclándose con las poblaciones locales.
Aunque no sabemos con certeza cuán pacíficas fueron estas interacciones, está claro que trajeron rasgos culturalmente dominantes a sus nuevos países de origen, sus diversos idiomas, sistemas de creencias y organizaciones sociales. Influenciados por diversos factores como la geografía, el clima, la historia y las culturas locales, estos pueblos formaron diversas culturas a lo largo del segundo y primer milenio antes de Cristo. Sus lenguas divergieron en un proceso complejo que implicaba múltiples migraciones en diferentes direcciones, encontrándose a menudo con otros pueblos indoeuropeos y mezclándose con ellos. Los matices de estas migraciones e integraciones siguen siendo algo difíciles de alcanzar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hace unos 2000 años, los pueblos nórdicos que ocupaban la península escandinava habían adquirido la suficiente especificidad cultural como para formar un área cultural común. ¿Por qué considerarlos como una sola entidad cultural? Aparte de estructuras sociales y costumbres similares, también hablaban el mismo idioma, el proto-nórdico, el antepasado del nórdico antiguo, el idioma que lo reemplazó más tarde, alrededor del siglo XIII. Durante la época vikinga, el nórdico antiguo estaba en uso y más tarde se convirtió a su vez en el precursor de los diferentes idiomas que hablan hoy en día los suecos, los daneses y los noruegos. Estas tres lenguas comparten muchas palabras y estructuras debido a su origen común, por lo que los hombres nórdicos eran al mismo tiempo todo un grupo cultural y étnico descendiente de los indoeuropeos y de la población prehistórica local de Escandinavia. Y también eran un grupo lingüístico, hablaban el mismo idioma. Sin embargo, esta unidad lingüística no implicaba unidad política. Por ejemplo, en el siglo IX, el estado nórdico más grande estaba probablemente en Dinamarca, pero apenas cubría la mitad de la actual Dinamarca y se centraba principalmente en la península de Jutlandia, la parte de Dinamarca que está conectada al continente. Al mismo tiempo, en Noruega, se estima que existieron hasta 30 pequeños reinos diferentes, una consecuencia probablemente de su terreno geográficamente diverso, que creó fronteras naturales. En términos de tecnología, la Escandinavia de los siglos VIII y IX estaba a la par con Europa occidental y septentrional. Lo vemos en su orfebrería, en las casas que construyeron, en sus artesanías. Pero hay un campo en el que los escandinavos tenían una ventaja significativa: la tecnología de navegación. Y esto es lo que hizo posible su navegación y sus incursiones en primer lugar. Estos desarrollos incluyeron el uso de velas más grandes y técnicas de navegación como la virada, donde la proa de un barco se gira hacia y a través del viento, cambiando así la dirección del viento de un lado del barco al otro, lo que permite el progreso hacia un destino, hacia el viento. Sin esta técnica, navegar contra el viento en línea directa sería imposible. Los nórdicos eran marineros expertos
con una larga tradición en la construcción de barcos, especialmente en la construcción de barcos largos, a veces también denominados dracars. El diseño del barco evolucionó durante mucho tiempo. El más antiguo encontrado se remonta a los descubrimientos arqueológicos que datan del siglo VI a.C., más de 1000 años antes de la era vikinga. Lógicamente, los nórdicos se aventuraban al mar para comerciar, viajar o entrar en guerra, ya que en los campos de Noruega o las islas de Dinamarca, el mar ofrecía la ruta más rápida y accesible. Los barcos nórdicos estaban hechos de madera y equipados con telas de lana tejida para las velas. Una ventaja de estos barcos era su combinación de ser relativamente ligeros y robustamente estables. Podían operar en mares y océanos, así como en ríos, lo que los hacía ideales para las incursiones. Podían transportar unas pocas docenas de hombres, continuar funcionando en cualquier clima, excepto tormentas severas, y debido a que poseían grandes velas, también podían ser propulsados por remeros, lo que los hacía altamente adaptables. Los barcos tenían un calado poco profundo y podían navegar aguas de 1 solo metro de profundidad, lo que hacía posible su desembarco en casi cualquier playa. Su ligereza permitía que se secaran rápidamente para protegerlos. En ocasiones se utilizaron boca abajo como refugios. Había varios tipos de barcos, algunos pequeños, y el dragón, dracar, era el más grande, con 30 o más bancos de remo. En las sagas nórdicas, las historias escritas en la Edad Media, hay relatos de dracar espectaculares, pero su realidad es incierta debido a la falta de pruebas arqueológicas o de su existencia. Sin embargo, independientemente de si alguna vez existieron tales superbarcos, se puede decir definitivamente que alrededor de la era vikinga, los nórdicos ciertamente poseían los mejores barcos de Europa. Sin ellos es poco probable que hubieran podido viajar tan lejos de Escandinavia. ¿Por qué decidieron expandirse o explorar de esta manera en el siglo VIII, después de tantos siglos de permanecer en sus propias tierras? ¿Cuáles son las causas de esta expansión nórdica? Probablemente existieron una combinación de razones. Una de ellas podría haber sido lo que te acabo de contar sobre su tecnología de navegación. Las innovaciones que introdujeron hicieron posible estas incursiones a larga distancia y las hicieron porque podían. Pero hubo otros factores que contribuyeron. Otro podría haber sido político. En las décadas anteriores a la era vikinga en Escandinavia, la organización política descentralizada que había prevalecido durante siglos comenzó a cambiar. Surgieron reinos más grandes en Suecia, en Dinamarca e incluso en Noruega, a pesar de su difícil geografía. Estos nuevos estados se expandieron y crecieron, a expensas de muchos caciques independientes que fueron expulsados de sus tierras. Si se negaban a someter, necesitaban encontrar refugio o recursos en otro lugar. Esto podría haber motivado a muchos de ellos a comenzar a incursionar
en Europa Occidental, las Islas Británicas, o a comenzar a explorar nuevas tierras como la única posibilidad de permanecer independientes. En Europa Occidental encontraron estados muy descentralizados y débiles, sin armadas capaces de oponerse a ellos, ni ejércitos terrestres que pudieran resistir sus ataques. Además, había muchos sitios religiosos, abadías y monasterios aislados, que estaban indefensos. Por lo tanto, la política y la organización del Estado en el siglo VIII podrían haber sido un factor significativo. Al mismo tiempo, los invasores vikingos fueron expulsados de Escandinavia y atraídos hacia el resto de Europa, debido a que sus objetivos eran atractivos y fáciles de atacar. Otro factor podría ser la demografía. Durante el siglo VIII podría haber surgido un auge demográfico en Escandinavia y la falta de capacidad agrícola habría hecho necesaria la búsqueda de tierras más allá de sus territorios ancestrales. Ahora bien, esta explicación, que a menudo se utiliza como hipótesis para explicar las migraciones, es un poco incierta o controvertida, porque no hay pruebas de que se produjera un auge demográfico en las décadas anteriores al inicio de la era vikinga. Es una posible explicación, pero también podría ser solo un cliché. Siendo realistas, es difícil saber cuántos habitantes había en ese momento en Escandinavia. Una estimación que encontré de la población en los países europeos alrededor del año 1000 sugiere un número entre 1 millón y 1,5 millones, 500,000 en Dinamarca, 400,000 en Suecia y 200,000 en Noruega. A menudo de comparación, al mismo tiempo, toda Gran Bretaña habría tenido unos 2 millones de habitantes, Italia 7 millones, Alemania 5 o 6 millones y Francia 9 millones. Es cierto que Escandinavia no tenía grandes extensiones de tierra fértil, pero aún así estaba relativamente escasamente poblada. Un reino nórdico con unos pocos miles o decenas de miles de súbditos ya habría sido bastante grande, porque no eran muchos en número. Los vikingos siempre operaron en pequeños grupos en lugar de grandes ejércitos, excepto en casos muy particulares. No podían reunir ejércitos de varios miles, por lo que la explicación demográfica es incierta. Otro factor que parece probable es la explicación económica. El siglo VIII vio un aumento en la prosperidad en Europa Occidental y el Mediterráneo tras la desagregación del Imperio Romano de Occidente. Europa había caído en un largo periodo de decadencia demográfica y económica. Este periodo, llamado la Edad Oscura, vio el colapso del comercio en el siglo V, cuando las regiones conectadas por cambios y la misma administración quedaron aisladas. A partir de este estado en ruina, una nueva sociedad organizada en torno a los caciques y señores locales se formó gradualmente a lo largo de varios siglos. Una sociedad de tipo feudal que alcanzaría su forma definitiva más tarde, en la Edad Media. En el siglo VII u VIII se estaba produciendo esta transformación
y muchas comunidades, aldeas o cacicazgos seguían viviendo en una economía casi autártica. Sobrevivían de los alimentos que producían y comerciaban muy poco con el resto del mundo. Las grandes ciudades casi habían desaparecido de la Europa occidental y la mayor parte de la población vivía en aldeas, poblados, ocasionalmente en pequeñas ciudades. Los monasterios cristianos habían crecido, ya sea cerca de las aldeas o en las zonas aisladas. Los niveles de vida y la riqueza general seguían estando muy por debajo de lo que habían sido bajo la administración romana. Pero en el siglo VIII hubo una mejora modesta, pero real. Algunos pueblos, incluso nuevos pueblos, crecieron. Algunos monasterios se hicieron más prósperos, poseyendo las tierras que explotaban. Un ejemplo de esto en la Inglaterra anglosajona de la época es el desarrollo de ciudades que funcionaban como emporios, asentamientos con una importante actividad comercial y artesanal. No se imaginen algo sustancial, a lo sumo unos pocos cientos de habitantes, pero en comparación con siglos anteriores, comenzaba el movimiento hacia la concentración de la riqueza. Estos lugares se convirtieron en objetivos atractivos para saquear. Antes de la época vikinga, había conexiones comerciales ocasionales entre Escandinavia y estas ciudades, por lo que los nórdicos estaban al tanto de su existencia. Probablemente podrían notar que su prosperidad había aumentado. Más al sur, en el mar Mediterráneo, el mundo islámico también se había consolidado tras su rápida expansión, y esto ayudó a impulsar las rutas comerciales y un poco de riqueza cada vez más hacia el norte. Los vikingos también se dieron cuenta de esto, y más tarde se aventurarían a España y al norte de África, que estaban bajo control musulmán en ese momento. El atractivo económico de las regiones del sur de Escandinavia podría haber sido un factor. Finalmente, una última hipótesis sobre el inicio de la era vikinga es un factor ideológico o religioso. A finales del siglo VIII, el cristianismo continuó expandiéndose hacia el norte y al este, a través de una mezcla de conversiones de poblaciones paganas y guerreras. Por ejemplo, en el año 772, es decir, 20 años antes del ataque a la abadía de Lindisfarne, que marcó el comienzo de la era vikinga, el emperador cristiano Carlomagno, que gobernaba Francia, el norte de Italia y el oeste de Alemania, lanzó una campaña contra los paganos, los sajones en Alemania, induciendo su conversión por la fuerza durante las décadas siguientes. Entonces el mundo pagano se estaba reduciendo y ocasionalmente los misioneros viajaban a Escandinavia tratando de difundir su fe. Una vez más, esto es hipotético y nos gustan los elementos de prueba, pero el comienzo de las redadas también podría haber sido una respuesta a las amenazas percibidas. O la amenaza podría haberlas justificado. Esto hace que haya muchos factores detrás del desencadenamiento de la era vikinga: tecnológicos, demográficos, económicos, políticos y posiblemente ideológicos. Probablemente fue una combinación de estos factores lo que explica el repentino interés en la expansión.
no fue una decisión tomada por un estado en particular o un consejo de pueblos nórdicos. En cambio, fue un movimiento amplio en el que se involucró todo un grupo cultural y étnico. Ahora, examinemos cómo se desarrollaron las cosas a medida que los escandinavos se volvían cada vez más aventureros. Hasta alrededor del año 830 después de Cristo, las incursiones vikingas se dirigían principalmente a Irlanda, mientras que ocasionalmente realizaban ataques contra Inglaterra o la parte norte del Imperio Carlomagno. Irlanda era un objetivo elegido porque estaba menos defendido que Inglaterra y el Imperio Carolingio. Dentro del Imperio de Carlomagno, los vikingos corrían el riesgo de encontrarse con una guarnición, tropas que se les opusieran. A partir del año 830, el Imperio Carolingio se fracturó debido a las leyes de los francos con respecto a la sucesión. Estas leyes no permitían que el hijo primogénito heredara todo. En cambio, la herencia se dividía entre todos los hijos. Por lo tanto, incluso un reino o imperio exitoso como el de Carlomagno no sobreviviría a la muerte del gobernante si tuviera varios hijos. Esto condujo a un mapa políticamente inestable de Europa Occidental, lo que finalmente resultó en la disolución del Imperio Carolingio. Al mismo tiempo, los vikingos lanzaron incursiones más grandes, con múltiples barcos, dejando a Inglaterra casi indefensa. A partir del año 830, a los nórdicos les resultó casi demasiado fácil llevar a cabo sus incursiones, a veces optando por quedarse y establecer bases, principalmente en el siglo IX, en las costas de Inglaterra y Escocia, y en el siglo X en Francia, la región conocida hoy como Normandía. Podían viajar hacia el interior a través del río Sena y atacar ciudades como París, estableciendo territorios como Yorkshire en Inglaterra y Normandía en Francia, transformando efectivamente estas regiones en colonias vikingas. En ese momento, en Francia, había pocas esperanzas de expulsar pronto a los vikingos. Así el rey Franco de Francia Occidental, la parte occidental del Imperio Carlomagno, que más tarde se convirtió en el Reino de Francia, el rey Carlos el Simple, desafió esta situación y se ocupó de los nórdicos. Negoció con el líder vikingo Rollo, un cacique de origen danés o noruego. Es incierto. El rey concedió a Rollo el título de duque de Normandía y plenos derechos sobre esta tierra fértil y estratégicamente situada en la encrucijada del norte y el sur de Europa, frente a Gran Bretaña. A cambio, Rollo juró lealtad a Carlos el Simple, lo que lo convirtió en uno de los principales señores del reino. Rollo juró defender el reino de nuevos ataques vikingos. Este acuerdo tuvo lugar a principios del siglo X, en el año 911. Los normandos, ahora establecidos en Normandía, comenzaron a asimilar la cultura local. Se convirtieron al cristianismo y, a lo largo de unas pocas generaciones, hicieron la transición del nórdico antiguo a la lengua normanda, que era un dialecto romance del francés.
Estos normandos asimilados prosperaron sustancialmente y sus descendientes conservaron su espíritu aventurero. Sirvieron como mercenarios en toda Europa, especialmente en el sur de Italia, donde incluso lograron establecer feudos. Y en Inglaterra, el duque de Normandía, Guillermo el Conquistador, invadió Europa occidental en el siglo XI. Pero Europa occidental no fue la única región en la que los escandinavos mostraron interés. La mayoría de los ataques en Europa occidental fueron llevados a cabo por escandinavos de Dinamarca y en menor medida de Noruega. Sin embargo, los noruegos también exploraron el Atlántico y colonizaron diferentes islas, las Shetland al norte de Escocia, las Islas Faroe, Islandia, Groenlandia, a la que llegaron en 982 e incluso llegaron hasta Vinland, en América. Esta colonia americana conocida como Vinland o Vinlandia tradicionalmente solo se conocía a través de las sagas, la historiográfica medieval. Por lo tanto, los historiadores tenían reservas sobre si los escandinavos habían realmente llegado a América. Esas reservas se pusieron fin en 1960, cuando se descubrieron pruebas de un yacimiento nórdico en el extremo norte de la isla de Terranova, en Canadá. Esto demostró que los nórdicos habían cruzado el Atlántico siglos antes que Cristóbal Colón. Aunque solo se encontró una colonia nórdica en América, es posible que existieran otras, pero no prosperaron. Su colonia se desvaneció, o todos se fueron en un momento no especificado, y no hay rastros de más exploración tierra adentro en Canadá. Los nórdicos que vivían en Suecia miraban hacia la costa báltica y hacia el este, hacia lo que sería Rusia. Tuvieron un impacto significativo en estas regiones. Los escandinavos que se asentaron o viajaron a Oriente también se conocen como varegos. Contribuyeron a dar forma a la historia de Rusia y Ucrania. En 859, se cree que un jefe llamado Rurik de la tribu Rus conquistó o fue invitado a reinar en Novgorod, en el norte de Rusia occidental. Y digo se cree porque Rurik es una figura semi-legendaria. Si existió o no es incierto. Su nombre solo aparece en crónicas 2 siglos después. Sin embargo, lo cierto es que esta región del noroeste de Rusia cayó políticamente en manos de los nórdicos. Desde ahí, los nórdicos viajaron al sur, a Ucrania, donde fundaron el estado de la Rus de Kiev a finales del siglo IX. El estado de la Rus de Kiev, con su capital en Kiev, estaba poblado predominantemente por eslavos. No se puede exagerar el impacto de los nórdicos en esta región. La Rus de Kiev se convirtió en un poderoso estado de la Edad Media que duró hasta la conquista mongola en el siglo XIII. Es visto como el predecesor histórico de los estados modernos de Rusia y Ucrania. La dinastía fundada por Rurik continuó hasta finales del siglo XVI, cuando fue sucedida por los Romanov en el trono de Rusia. Siguiendo las vías fluviales, los nórdicos llegaron incluso al Mar Negro, hasta el sur de Ucrania, y desde ahí a Bizancio, con el que establecieron conexiones comerciales.
Algunos escandinavos incluso sirvieron como mercenarios en Bizancio, empleados por los emperadores romanos de Oriente. A través de una red comercial que atravesaba Ucrania y Rusia, las mercancías de Bizancio llegaban a Escandinavia, y algunas de estas mercancías incluso se transportaban a Occidente. Por ejemplo, los bienes y monedas bizantinos pueden haber llegado a Gran Bretaña a través de esta red en los siglos X u XI. Si bien habían tenido éxito en los siglos IX y X, la expansión vikinga comenzó a estancarse. Esto se debió principalmente a que las defensas locales se habían reunido contra ellos con cierto éxito. Y en los siglos X y XI, los sajones o los eslavos habían comenzado a entrenar a las fuerzas de caballería móvil para reaccionar rápidamente a los ataques vikingos. En el mar o en los ríos, los nórdicos eran intocables, pero también tenían que moverse por tierra. Contra los soldados de a pie, la fuerza de caballería tenía la ventaja, una ventaja definitivamente de movilidad, que hacía cada vez más difícil para los invasores vikingos combatir tierra adentro. En ocasiones fueron vistos a tiempo y confrontados. Uno de estos casos ocurrió en 884, en Frisia Oriental, ubicada en el noroeste de Alemania, donde un pequeño ejército danés fue derrotado. Esto puso fin a los ataques en la región. Otro método para someter a los vikingos fue a través de la asimilación. Ejemplos notables de esta estrategia se pueden observar en Rusia y en Normandía. Una vez que se establecieron como gobernantes en tierras extranjeras, los escandinavos ya no querían piratería y ataques a sus propias puertas, así que lucharon contra ella. Sin embargo, no fue la guerra, sino el cambio político y de procedimiento lo que finalmente puso fin a la era vikinga. Este cambio se combinó con el surgimiento de reinos más grandes y centralizados en Escandinavia y su transición al cristianismo que se aceleró durante los siglos X y XI. En ese momento Escandinavia estaba muy dividida en varios pequeños reinos o jefaturas, todos los cuales frecuentemente se involucraban en disputas territoriales, lo que resultaba en luchas internas y batallas entre escandinavios. Los reyes de Dinamarca, Noruega y Suecia fueron generalmente expansionistas, esforzándose constantemente por unificar territorios más grandes. Esta práctica había persistido durante siglos, incluso antes de la era vikinga. Sin embargo, cuando algunos de estos líderes se convirtieron al cristianismo, se intensificó la animosidad, transformando estas escaramuzas en conflictos culturales o religiosos. Y al final de cuentas, los reyes cristianos triunfaron en los tres países, y las antiguas creencias nórdicas disminuyeron drásticamente, quedando prácticamente extintas en el siglo XII. Los reinos nórdicos, ahora cristianos, fueron fuertemente influenciados por los estados feudales del resto de Europa. Su conversión los conectó en un área religiosa que se extendía por la mayor parte de Europa. La cultura de la exploración y el saqueo que se había mantenido durante generaciones se desvaneció en este nuevo orden. Aunque mantenían idiomas y tradiciones distintivas, las poblaciones escandinavas se unieron a una Europa cristiana
y sus reinos ahora se regían por las mismas reglas. El gusto por las expediciones de larga distancia no desapareció del todo. La tradición marítima perduró, con la participación de los escandinavos en las cruzadas, por ejemplo. Sin embargo, ya no había caciques independientes dispuestos a lanzar expediciones más allá de los mares para obtener ganancias o ganancias de expansión. El final de la era vikinga ha sido fechado de manera diferente por los historiadores, pero todos están de acuerdo en que sucedió en algún momento durante el siglo XI. En los siglos siguientes, los jefes nórdicos lograron retener algunas de sus conquistas fuera de Escandinavia, readquiridas por la fuerza en ocasiones. Por ejemplo, las islas occidentales y la isla de Man, situadas entre Gran Bretaña e Irlanda, seguían bajo el control escandinavo hasta el siglo XIII. Escocia tomó su forma actual cuando recuperó territorio del norte entre los siglos XIII y XV. Hasta 1469, las Orcadas y las Shetland permanecieron bajo los reyes de Noruega, por lo que no todo estaba resuelto en el siglo XI. A pesar de estos acontecimientos, las fuertes incursiones y la violencia asociada con la época vikinga ciertamente terminaron en el siglo XI. La percepción de los escandinavos a lo largo de la historia ha estado muy influenciada por las opiniones externas, principalmente porque a pesar de que tenían un alfabeto y se describían a sí mismos en piedras rúnicas, es decir, rocas grabadas con runas, no produjeron ningún legado literario. Las sagas o textos conocidos como las Edas por su mitología fueron escritos posteriormente, tras su conversión al cristianismo. Los nórdicos eran tan temidos y rechazados por las poblaciones europeas que eran vistos como amenaza debido a sus numerosos ataques a monasterios e iglesias. En consecuencia, se convirtieron en un arquetipo de bárbaros violentos, incivilizados y paganos. Esta percepción persistió durante mucho tiempo y no se desvaneció hasta los siglos XVIII y XIX. Durante este periodo surgió un nuevo interés por las culturas precristianas y comenzó a tomar forma una nueva valoración. Aunque esta perspectiva también albergaba sus propios sesgos, diferían de la interior. Influenciados por el romanticismo, los nórdicos fueron representados cada vez más como nobles guerreros con un estricto código de honor. Fue también durante esta época cuando comenzaron a surgir clichés, como los cascos con cuernos, que a menudo se asocian incorrectamente con los nórdicos. Además, hubo un redescubrimiento de su rica mitología, con sus coloridas historias, criaturas y dioses que excitaron la imaginación de muchos. La mitología nórdica se convirtió en una importante fuente de inspiración para la literatura fantástica. Sin embargo, como hemos visto, los nórdicos eran mucho más que simples guerreros. También eran comerciantes, se dedicaban a la agricultura y tenían una sociedad compleja. Entonces, profundicemos en su sociedad. ¿Cómo era vivir en Escandinavia hace 1200 años? Bueno, en primer lugar, su sociedad estaba dividida en tres clases principales: los thralls, los carls y los jarls. Los primeros, los thralls, eran la clase de menor rango y básicamente esclavos. Podían constituir hasta una cuarta parte de la población total
y pertenecían a otras personas. Los esclavos trabajaban como sirvientes y trabajadores agrícolas. También se empleaban para trabajos de construcción pesados, como carreteras o fortificaciones. Los nuevos esclavos eran suministrados por los hijos e hijas de los esclavos existentes, que nacían en esta clase, o por captura. En las redadas, los prisioneros eran capturados y llevados de vuelta a Escandinavia o vendidos. Una de las prácticas que implementaron los vikingos fue llevarlos al Mediterráneo y venderlos a los árabes a cambio de plata. La esclavitud estaba muy extendida en las tierras nórdicas, totalmente aceptada, y solo terminó con la cristianización, que la condenaba. La segunda clase, los carls, constituía la mayor parte de la población, probablemente más de 2/3. Eran campesinos libres que poseían granjas, tierras, ganado. Si eran lo suficientemente ricos, también podían tener esclavos, pero la mayoría no los tenían. Los carls producían alimentos y servían como soldados de a pie en las expediciones. Finalmente, en la cima de la jerarquía social estaban los jarls, los señores, la aristocracia de la sociedad vikinga. Poseían los estados más grandes, casas comunales, caballos y a menudo muchos esclavos que hacían funcionar sus propiedades. Los jarls se encargaban de la administración, la política, el bienestar y tomaban la iniciativa de ir al extranjero en expediciones. De vez en cuando morían, sus esclavos, es decir, sus siervos, eran sacrificados y enterrados junto a ellos para acompañarlos en la muerte. La gente nacía en estas clases, pero no estaba completamente cerradas, al parecer. De vez en cuando alguien podía descender como castigo o ascender por un servicio distinguido. También existían sistemas de obligación mutua entre individuos. Además de su clase social, las personas pertenecían a comunidades conectadas por un determinado oficio. Poseían un barco marítimo o tenían obligaciones militares con un determinado señor o un determinado líder. Se celebraban asambleas en las aldeas a las que asistían personas libres. Había tribunales locales de justicia. Había líderes religiosos y calendarios que guiaban la vida comunitaria. Y consejos especiales conocidos como las cosas. Discutían cuestiones y decisiones importantes. La sociedad era compleja y similar a otras sociedades tradicionales de la época. Las mujeres estaban subordinadas a sus maridos y padres y tenían muy poco poder político. Su situación dependía a menudo de su clase social. Sin embargo, en comparación con el resto de Europa, es posible que tuvieran más derechos. Podían heredar de sus maridos y si eran solteras o viudas, podían convertirse en jefes de familia o líderes de su clan. Pero este puesto sería transferido a su nuevo marido si se volvían a casar. Toda mujer que llegaba a la edad de 20 años sin casarse era considerada un sujeto libre de derechos como un hombre. Las mujeres también podían divorciarse de sus maridos y volverse a casar, un comportamiento que era impensable en ese momento en la Europa cristiana. Ahora bien, estas eran las reglas, las leyes, pero en la práctica la mayoría de las mujeres libres de todos los carls y los jarls eran amas de casa. Sin embargo, el matrimonio les daba una posición social y un grado de seguridad económica.
Ser soltera era precario y potencialmente mal visto socialmente. La posición social o la clase social de una persona era inmediatamente reconocible por su apariencia. Los hombres y las mujeres de los jarls, o sea, la aristocracia, solían estar bien arreglados, muy lejos de la aparición desaliñada que a menudo se representa. Mostraban su estado vistiéndose con ropas caras, a menudo seda de tierras lejanas, y se adornaban con joyas artesanales, broches, hebillas de cinturones, collares y armerías. La mayoría de estas piezas eran elaboradas en Escandinavia, lo que muestra la fina artesanía de los nórdicos de la época. Los hallazgos arqueológicos sugieren que se desarrolló un fuerte gusto por el aseo y la higiene, no solo para los jarls, sino también para los carls. Es común encontrar peines de alta calidad en las tumbas de jarls y carls. Su dieta era diversa, incluyendo una variedad de carnes preparadas, hervidas, fritas, curadas, ahumadas. Había muchos mariscos, pan, productos lácteos, nueces, verduras, bayas y fruta. Los alimentos específicos dependían de su ubicación y cosecha, que no siempre eran favorables. No obstante, la arqueología atestigua una población relativamente sana en comparación con los estándares de la época. Los hombres tenían un promedio de 1.7 metros, 5 pies 7 pulgadas de altura, y las mujeres 1.55 metros, o sea 5 pies y 1 pulgada. Una población relativamente alta para el periodo. Sus prendas de vestir solían estar hechas de lino y lana. El lino, un cultivo clave para los nórdicos, proporcionaba aceite, alimentos y, lo que es más importante, materia prima para fabricar lino. Los nórdicos también tenían una importante producción de lana, utilizada para la confección de ropa y velas. Disfrutaban de productos exóticos obtenidos del comercio, aparte de la seda que venía de Bizancio y se importaba en grandes cantidades y se encontraba en muchas tumbas. También había especias, vidrio. El vidrio a menudo se convertía en cuentas para decorar, y el vino de Alemania y Francia, que complementaban su producción de cerveza e hidromiel. Estos artículos se pagaban con valiosas exportaciones como el ámbar, que se encuentra con frecuencia en los alrededores del Báltico, pieles, esclavos, como mencioné antes, y textiles, ya que los nórdicos eran hábiles hilanderos y tejedores de telas de lana. Había mucho más en la cultura nórdica y en la vida cotidiana, pero como se ve con sus diversos oficios, su arte, la variedad en su dieta, sus costumbres y su compleja estructura social con leyes y un sistema de escritura, los nórdicos estaban lejos de ser una sociedad inculta, a menudo representada a través de las crónicas de la Edad Media. Probablemente estemos igualmente lejos de la imagen de una sociedad de hombres libres, valientes y nobles que la visión romántica de los vikingos trajo en los últimos 2 siglos. Empezando por la propia palabra vikingo, utilizada hoy en día como sinónimo de nórdico. Su etimología sigue siendo objeto de debate. El término vikingo surgió en inglés en el siglo XVIII, durante el Renacimiento vikingo, para referirse a los guerreros de Escandinavia. En el siglo XX, por extensión, llegó a nombrar a toda la población escandinavia de la época vikinga. Así que ahora, cuando escuchamos el término vikingo,
pensamos en el nórdico medieval. Antes de eso, los nórdicos tenían diferentes nombres, como escandinavos en el norte de Alemania, Ascomani, literalmente hombre de ceniza, en Irlanda, Dubgale o Fingale, que significaban extranjeros oscuros y rubios, respectivamente, y daneses por los anglosajones en Gran Bretaña. Los francos en Francia los llamaban normandos, y como hemos visto antes, eran conocidos como varegos por los esclavos y los bizantinos. Con el final de la era vikinga, el paganismo se extinguió. A medida que los escandinavos se unieron a la cristianidad, perdieron su reputación de ferocidad. Los escandinavos se fusionaron en la historia a medida que su lengua nórdica antigua evolucionó hasta las lenguas escandinavas modernas. La vegetación cubría las piedras rúnicas y los recuerdos de sus dioses, sus rituales, sus aventuras y sus visiones del mundo se desvanecían lentamente. Hemos llegado al final de nuestro viaje histórico por esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a que descubras y aprendas más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. O si aún no tienes sueño, puedes elegir otra historia de mi biblioteca en constante crecimiento. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.